Vamos a proceder a dar la explicación de un diagrama esquemático de una fuente de alimentación. En este caso tenemos una fuente de alimentación dual variable que va a variar su voltaje de 1.2 voltios a 15 voltios. Aquí podemos ver el diagrama esquemático que lo tenemos diseñado en Proteus y también vamos a proceder a explicar la simulación. Tenemos una parte positiva y una parte negativa. Vamos con la primera parte. En este caso tenemos el transformador. Cabe mencionar que este diagrama esquemático ha sido ya probado de forma física y funciona a la perfección. Cabe mencionar que hay otros tipos de diseños, otros tipos de fuentes, pero este de aquí es el que yo he comprobado. En la parte de transformación podemos utilizar un transformador que vaya de 120 voltios hasta los 15 voltios como mínimo, ya que es el voltaje que queremos tener en la salida. Pero puede ser menos, depende de lo que ustedes requieran, pero si ustedes quieren de 1.2 voltios a 15 voltios, es recomendable usar un transformador mínimo de 15 voltios, obviamente. En mi caso, yo utilicé uno que me arroja 20 voltios en la salida y de 5 amperios. Para este proyecto se recomienda mínimo de 3 amperios, que es el amperaje máximo que queremos tener. Ahora, si es de más, no importa, mucho mejor todavía. Y aquí podemos apreciar en la primera etapa, luego de la transformación, tenemos la etapa de rectificación, en la cual hemos utilizado 4 diodos 1N5408, si no me equivoco, son los que permiten manejar grandes voltajes y corrientes, porque se utilizaron este tipo de denominación. Luego tenemos en la parte positiva, vamos a explicar primero la parte positiva, ya que es muy similar a la parte negativa, solo cambian el regulador y algunas que otras configuraciones. Primero tenemos la parte de filtrado, tenemos lo que es dos capacitores electrolíticos, en este caso de 2200 microfarads. Estos capacitores son a 35 voltios. No recomendamos utilizar menos, ya que depende del transformador que utilicen, obviamente. Pero en mi caso, como utilicé un transformador que tiene entrega un valor transformado de 20 voltios, entonces el valor pico, luego la rectificación, estaba llegando alrededor de los 25 voltios, y si utilizaba un capacitor electrolítico que tenga como límite 25 voltios, este se podría quemar. Aquí tenemos también un LED descendido para la parte positiva, que en este caso es de color rojo, con su respectiva resistencia. En este caso utilizaba una de 10K a 1 vatio. Cabe mencionar que todas las resistencias aquí son mayor a 1 vatio de potencia. Ojo, mayor a 1 vatio de potencia. En la parte de lo que es suministro de corriente y limitación de corriente, yo he utilizado incluso hasta de 2 vatios, ya que manejan una corriente alta y se calientan demasiado, así que es recomendable utilizar de 2 vatios para esa etapa. Ahora voy a explicar la parte de regulación, luego explico la parte del suministro de corriente y limitador de corriente. En la parte de regulación tenemos una configuración que fue sugerida por el fabricante en el datasheet del regulador. Si ustedes revisan el datasheet de este regulador, que es el LM317T, van a encontrar esta sugerencia de configuración. Voy a dar una breve explicación. Aquí tiene dos diodos, en este caso 1N4007, que son los que van a proteger el regulador para que no se queme. También tenemos 3 capacitores, en este caso 2 aquí en la entrada, uno de 100 nanofaradios cerámico y uno de 10 microfaradios electrolítico. Y en la salida tenemos uno de 33 microfaradios, que simplemente van a limpiar y a purificar la señal de salida. Ahora también tenemos lo que es la configuración de 3 resistencias en este caso, otra variable, que son los que van a permitir variar el voltaje en la salida. Este valor de aquí de 220 puede cambiar dependiendo de lo que ustedes deseen. Pero en el caso que estoy explicando, suficiente con una resistencia de 220 y un potenciómetro en este caso de 5K. Cabe mencionar que si su transformador arroja más de 15 voltios, es recomendable utilizar otra resistencia en paralelo que tenga el mismo valor del potenciómetro, para hacer como si tuviéramos un potenciómetro variable que vaya de 0 ohmios a 2.5 ohmios. De tal forma, el voltaje no va a pasar de los 15 voltios. En mi caso llega hasta 15.2 y algo. Pero si no le ponen esta resistencia, puede llegar incluso a 20, a 22. Ya dependen de las necesidades que ustedes requieran. Pero para el caso que estoy explicando, si la necesitamos, si es que el transformador es mayor a 15 voltios en la salida. Ahora también tenemos lo que es aquí en la salida de la parte positiva, tenemos un diodo protector, que es un NN5408, que va a proteger de cortocircuitos a la fuente, o sea, a la parte positiva. Cabe mencionar que no es una protección continua, es una protección breve, hasta que tú te des cuenta y puedas desconectar la fuente. Ya, ahora tenemos la parte de limitación y suministro de corriente. Aquí hemos utilizado transitores, ya que son los que se encargan de manejar altas corrientes y pueden entregar también mayor corriente que el regulador, ya que este regulador, si no me equivoco, tiene un máximo de 1.5 amperios. En unos casos el máximo es de 1 amperio que puede entregar el regulador, pero no es recomendable forzar el regulador para que entregue toda esta cantidad de amperaje, ya que puede perjudicar la vida útil de este. En cambio, si utilizamos transitores de forma externa, obviamente va a funcionar de mejor forma. Esta configuración también la he encontrado en un datasheet, por ahí rebuscando, de tal forma que pueda
suministrar y limitar la corriente. Estas configuraciones las pueden ver en varios videos de la red, en varios papers, en varios PDF, y podrán hallar su explicación. Yo voy a dar una breve explicación. Aquí pueden encontrar que si se fijan, el que se encarga de entregar toda la corriente es el transistor TIC 3055, en este caso este de aquí, que es el que va a entregar la corriente por aquí. Pero este va a empezar a entregar corriente cuando en este punto se le exija mayor corriente, por medio de la resistencia que esté en la salida conectada, obviamente, de lo que esté consumiendo. Cuando aquí se genera un valor de voltaje alto, entonces va a activar este transistor de acá y va a empezar a entregar corriente. Ahora, cuando la corriente sea muy alta, o el valor de aquí sea muy alta, se va a activar estos transistores de aquí, se van a activar. Y debido al valor que tienen estas resistencias de aquí, van a limitar la corriente que entrega este transistor de acá, el Q3 en este caso. El máximo, si no me equivoco, va a entregar un 2.3 amperios por esta parte de arriba. O sea que en la salida vamos a tener máximo 4 amperios. Ya lo vamos a ver en la simulación. Pero lo que me refiero que sí, esta configuración es de 1 ohmio, 1 ohmio, 1 ohmio, y de 15 ohmio acá, y de 5K ohmio acá. Todo esto se va a encargar de limitar la corriente. Es un poquito complicado de ver así, pero como ya lo dije, en la red pueden encontrar videos donde expliquen más claramente este funcionamiento, que como ya lo mencioné, simplemente lo que va a hacer es que cuando llega a un valor de voltaje determinado, este punto de acá abajo donde está R3, se va a activar este transistor continuamente con el transistor de acá y van a limitar la corriente para que esta se mantenga aquí y no pueda ser entregada por el transistor Q3 en este caso. Este limitador de aquí, que donde está el potenciómetro, es un limitador manual que va a permitir variar ese amperaje que entrega la fuente de forma manual. Claro que no en todo su rango, sino en un rango alrededor de 1 amperio. Ya lo van a ver en la simulación. Ok, en la parte negativa tenemos una configuración muy similar a la parte positiva. Es prácticamente la misma, solo cambian obviamente las conexiones, o sea, la configuración, en este caso de los capacitores, del LED indicador y del regulador, que también cambia su tipo. En este caso hemos utilizado un regulador tipo LM337T, que es la parte positiva, y de igual forma la configuración es igual, solo cambian la polaridad de los componentes. Y por ahí cambia uno que otro valor de capacitor. En la parte de limitador y suministrador de corriente es muy similar a la parte positiva, solo que la polaridad se coloca de forma diferente, en este caso de los transistores, y el que entrega corriente ya no va a ser el TIC 3055, sino el TIC 2955. Y ahora los que se encargan de limitar la corriente van a ser los TIC 3055. De ahí la configuración de la resistencia es muy similar, es la misma prácticamente. De igual forma, en la parte negativa también tenemos un protector de cortocircuitos, un diodo. Y ahora sí vamos a proceder a la simulación. Primero vamos a desconectar las resistencias. Aquí vamos a encender la fuente. Podemos ver que se encendieron los LED. Podemos ver que en el transformador, en este caso lo tengo con 17 voltios, pero puede ir variando. Pero voy a dejarlo ahí para la demostración. Ahora en la salida vamos a observar que tenemos 15 voltios. Y como ya lo mencioné, aquí máximo va a entregar 15.3 voltios. Pero si le quito esta resistencia de aquí, si no me equivoco, llega hasta 20, 17, no recuerdo. De voltaje de acá. Aquí. Creo que el máximo es 17. Voy a quitarlo para que lo puedan ver. Yo quito esta resistencia de aquí. Y prendo otra vez. Sí, podemos observar que llega a 21.5 voltios. Pero como yo lo quiero que llegue máximo a 15, le he puesto la resistencia. Volvamos a tenerlo como teníamos antes. Ok. Y podemos observar que si muevo el potenciómetro, vamos a llegar a un valor mínimo de 1.2 voltios, que es como lo dice el datasheet de este regulador, de acuerdo a esta configuración sugerida. Ahora dejémoslo en 15. Ahora vamos a verificar la parte negativa, que prácticamente es la misma. Es lo mismo. En cuestión de funcionamiento, podemos ver que llega máximo a 15.1 y llega a un mínimo de menos 1.2. Vamos a dejarlo otra vez en menos 15. Ahora vamos a proceder a conectar la resistencia. La corriente que queremos, en este caso, que va a entregar una corriente de 3 amperios. Pues simplemente debemos conectar un componente pasivo, en este caso una resistencia, de tal forma que consuma corriente y podamos verificar por medio de la IDEON a ver si entrega la corriente que queremos. En este caso, hemos puesto amperímetros tanto en la salida como en la parte de regulación y en la parte de suministración de corriente para ver cómo actúa cada uno. Ahora, primero vamos a conectar resistencias de 5 ohms. ¿Por qué 5 ohms? Ya que en la salida tenemos un máximo de 15 voltios, si aplicamos la ley de Ohm para tener la corriente 15 dividido para 5, nos vamos a tener un voltaje de 3 amperios. Primero vamos a comprobar eso, si me entrega los 3 amperios que quiero. Así que enciendo la fuente y conecto la resistencia y podemos ver que efectivamente en la salida tenemos un amperaje total de 2.94 amperios, que es prácticamente 3 amperios. Y como ya lo mencioné antes, la parte de regulación no me entrega todo el amperaje. En este caso me entrega un máximo de 0.7 amperios. El que se encarga de entregar el amperaje restante es este suministrador de corriente, en este caso entrega 2.18 amperios. Ahora, ¿cómo limita la corriente? Como ya lo mencioné, debemos conectar un componente que consuma más corriente, pues entonces vamos a colocarle 4 ohmios. Si yo le coloco 4 ohmios, podemos ver que
efectivamente aumentó la corriente, pero no pasa de 4 amperios, porque es el límite que le hemos puesto de acuerdo a la configuración de las resistencias de aquí de 1 ohmio y la resistencia esta de 15 ohmios. Ahora, ¿qué pasa si seguimos reduciendo? ¿Qué pasa si le pongo 2? Si le pongo 2 ohmios, si hacemos la idea con 15 para 2, deberíamos tener aquí 7.5 amperios, pero podemos ver que no, el máximo que me entrega es 3.85. Y a la par con esto, aparte de que no me deja pasar más de 3.85 amperios, me reduce el voltaje para proteger más el componente que esté conectado. Ahora, podemos ver que lo que sí pasa es que llegamos a forzar el regulador. Cuando ya tenemos una resistencia de 2 ohmios, ya ahí sí forzamos el regulador a que entregue su máximo capacidad, que como ya lo mencioné, este de aquí tiene una capacidad máxima de 1.5 amperios. Y lo que va a hacer es acortar la vida útil del mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo le conecto un ohmio? Podemos observar que no subió el amperaje total, ni tampoco el amperaje que entrega el regulador. Se quedó en 1.5 y acá se quedó en 3.85. Lo que sí bajó fue el voltaje saltó a 4.25 y acá se mantuvo en 2.32. No subió de ahí el amperaje, ya que la corriente está limitada. Si no tuviera limitador de corriente, ahí fuera diferente. Ahí sí estuviera dándole full corriente dependiendo de la capacidad de transformador. En este caso, en forma física, yo utilicé un transformador de 5 amperios o de 4, no recuerdo muy bien. Si yo no tenía limitador de corriente, sí me entregaba todo ese valor de amperaje que requería la resistencia. Pero como tengo limitador de corriente, ya no pasa eso. De igual forma pasa en la parte negativa. Podemos ver que al estar conectada a la resistencia de 5 ohmios, vamos a tener una corriente de menos 3 amperios, prácticamente. Y ese sería todo el funcionamiento de esta fuente dual variable que va de 1.2 a 15 voltios. Espero que haya sido de gran utilidad. Se la recomiendo para que la fabriquen de forma física. Yo ya la he comprobado funcionar perfectamente, no he tenido ningún problema y les podría servir para sus proyectos y también para tener un gran aprendizaje, ya que muchas veces construimos fuentes de alimentación, pero así, las más sencillas, lo más típico. Pero aquí podemos ver que hay un poquito más de cosas que no se ven comúnmente, como lo que es el suministrador y el limitador de corriente. Algo que no mencioné, que también tengo un limitador de corriente manual, que es este potenciómetro que está aquí. Si yo le varío, ahí como está conectada la resistencia de un ohmio, si yo varío esto manualmente, podemos observar que la corriente también disminuye. No es tanto, pero varía igual. Varió de 3.85 a 3.25. Prácticamente varió medio amperaje. Pero eso ya depende también de lo que tenga conectado. Si yo mantengo una resistencia de 5 ohmios, puedo incluso hacer una variación hasta de 1 amperaje. Veamos. Ahora enciendo nuevamente. Dejamos esto como estaba antes, vemos que entrega 3 amperios. Y si reducimos manualmente, por medio de esta potencia, podemos ver que reducimos el amperaje a 2 amperios. Limitamos aún más la corriente al variar este potenciómetro. Así que espero que les haya servido y conmigo será hasta la próxima.